Bueno, seguimos. Sí, profe. A ver cuántos quedamos. Bueno, somos bastantes. Bueno, estábamos viendo el sistema de combustible. Está acá. Dice sistema simple a la alta con inyección de combustible. Sí, motor alternativo, por supuesto. Bueno, tenemos lo mismo. Tenemos los tanques arriba. Tanque izquierdo exterior, tanque izquierdo interior. Lo mismo del otro lado. Dos válvulas selectoras, una por cada motor. Los strainers, que son los filtros de malla gruesa. Después tenemos las bombas eléctricas y el sistema de inyección de combustible y los inyectores. Y acá, ¿qué tenemos? A ver, vamos a rotar de nuevo. Ah, qué horror. Tenemos el sistema a la baja, DC3 Field System. A la baja, 4 tanques, 2 válvulas de selectora, ¿sí? Las líneas de alimentación cruzada, fíjense, está en verde. Crossfit, right hand crossfit valve y left hand crossfit valve son las válvulas de alimentación cruzada, ¿sí? En este caso, la alimentación cruzada se hace desde otras válvulas, no de la válvula selectora. ¿Estamos? Y tenemos motores con carburador. Por ejemplo, a ver, tenemos, en este caso, vamos a ver el motor izquierdo. ¿Qué tenemos? En el motor izquierdo tenemos, bueno, los tanques. Estamos tomando, en este caso, estamos tomando del tanque principal izquierdo a través de la válvula selectora. Estamos mandando hacia 18, ¿qué es 18? 18 es Wall Pump for Left Hand Engine. Esa es la Wall Pump, es una bomba, esa bomba de la manijita. Vamos pasando por ahí, venimos al strainer y el 12 es la bomba mecánica del motor, ¿sí? Un sistema simple. En este caso estamos mandando, esta parte roja es alta presión, mandamos al carburador y al carburador también le podemos, miren, de acá del carburador, de acá, al salir la bomba mecánica podemos derivar la alimentación cruzada hacia el otro motor y viceversa, ¿sí? También de uno o del otro se lo podemos alimentar. Claro, este usa como sistema principal de impulsión la bomba del motor. Desde la bomba de los motores podemos alimentar con alimentación cruzada al otro motor. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene indicadores de presión de combustible y nada más. Un sistema simple, ¿sí? Este es un poquito más moderno. ¿Qué tenemos acá? Vamos a achicar un poquito. También tenemos dos motores. Inyección. Desde un avión liviano a la baja, el bimotor. Tenemos, vamos con el motor izquierdo, tenemos tanque, fíjense, tenemos el tanque izquierdo y el tanque auxiliar izquierdo. La válvula selectora del motor izquierdo nos permite tomar de uno o del otro y también nos permite hacer alimentación cruzada, tomando desde el otro tanque, pero solo del tanque derecho, no del tanque auxiliar derecho, ¿sí? Después de ahí vamos, la bomba la tenemos acá adentro del tanque, en este caso tenemos la bomba auxiliar, que se llama, ven acá se llama bomba auxiliar, es la bomba, es la boost pump que hablábamos antes, ¿sí? La bomba impulsora, están adentro los tanques, pero está adentro del tanque
del tanque, no están adentro de los tanques auxiliares, las bombas están adentro de los otros tanques, los tanques principales, ¿sí? Tenemos un drenaje también, filtros, acá tenemos una derivación para diluir to left engine oil pump, claro, para la bomba de aceite, ¿no? El filtro, acá tenemos un separador de vapor, fíjense, muy importante. Y después acá tenemos la bomba, esta es la bomba mecánica del motor. Y acá el sistema de control de combustible. Un sistema simple. Vamos, seguimos. Bueno, acá ya se complica un poco la cosa. A ver si cortamos, ¿no? Este es un poquito más complicado. ¿Qué tenemos acá? Es del DC-10. El DC-10, bueno, a ver qué tenemos acá. A ver si podemos ver, está un poquito chiquito, pero tenemos 3 tanques. Tanque número 1, tanque número 2, tanque número 3. ¿Lo ven? Y en cada tanque hay bombas que están acá. ¿Ven? Hay 1, 2, el tanque 1, 3, el tanque 1. Tanque número 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5 bombas porque tiene el compartimiento izquierdo y el compartimiento derecho. El tanque número 3 es igual que el tanque número 1. ¿Sí? Tenemos un sistema de alimentación y tenemos los 3 motores. ¿Sí? El DC-10 tiene 3 motores. Entonces tenemos la alimentación del motor número 1, del tanque número 1, la del motor número 2, que es el que está atrás en la cola, del tanque número 2, y la del número 3 del tanque número 3. Y la APU la alimentamos de la misma línea que alimentamos el motor número 2. ¿Sí? En caso de ser necesario, ven, hay una línea, toda esta que está en naranja, es para, fíjense, es para hacer el llenado, ¿sí? Para hacer el llenado de los tanques. ¿Para qué más? A ver. Y para alimentación cruzada y transferencia. ¿Sí? Las líneas grises son las líneas presurizadas por las bombas eléctricas, que son las líneas estas. Y la parte azul es para el llenado y el vaciado del tanque. La línea verde, que es acá, es para hacer el lanzamiento del combustible. ¿Sí? Para tirar el combustible. Bueno, acá tienen todos los simbolitos de los distintos componentes del circuito. Bien, vamos a ver si podemos volver. Bueno, vamos a hablar un poquito del sistema de combustible de control digital, ¿sí? Esto lo vamos a leer para que no nos saltemos nada. Dice, en este tema tenemos la figura 40.7a, la ilustración corresponde a un moderno avión cuatrimotor con un sistema de combustible controlado por microprocesadores. ¿Sí? Además de cumplir la función principal de suministrar combustible a los motores, el sistema optimiza el centro de gravedad del avión. ¿Por qué necesitamos optimizar el centro de gravedad del avión? Para tener una baja resistencia aerodinámica, eso ya lo saben. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la transferencia de combustible desde el depósito de cola o trim tank, o depósito de compensación, hacia los depósitos de ala y viceversa. ¿Sí? El sistema admite también la función de control manual de gestión de combustible, de manera que es un tipo de máxima generalidad. Vamos a ir a ver primero, rápido, la figura 47A y después vamos a hacer eso. Fíjense, esta es la figura 47. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 4 motores. Cada motor tiene 2 bombas que le suministran el combustible.
Y después tenemos cañerías de alimentación cruzada. Tenemos, ¿qué más? Alimentación de la APU. ¿Dónde está la APU? La APU, la APU. Tiene que estar acá atrás. La APU la podemos alimentar desde el tanque central o desde la cola, ¿sí? Y tenemos todo lo que son válvulas de llenado, de lanzamiento, para aislar la APU. ¿Y qué más? Y de alimentación cruzada, ¿sí? Vamos a leer, ¿sí? Nos queda bien clarito. Si en operación normal, cada motor se alimenta de forma independiente por su bomba sumergida activa. Tiene una bomba activa y una bomba en espera. ¿Sí? En su bomba activa. En caso de fallo de esta, es alimentado por su bomba sumergida de reserva. Si las cajas colectoras están llenas de forma continua mediante bombas eyectores que funcionan al amparo de las propias bombas sumergidas. Eso ya lo dije. Una sola bomba sumergida puede alimentar a todos los motores en condición de vuelo de cruce. ¿No? O sea que con una sola bomba que ande puede alimentar todos los motores. Dice, asociado a cada motor se encuentra su respectiva válvula de alimentación cruzada. Dice, la válvula de alimentación, la válvula XFIT o alimentación cruzada conecta cada grupo de bomba a la tubería de alimentación cruzada. Todas las válvulas XFIT se abren automáticamente en caso de emergencia por avería eléctrica o bien durante el lanzamiento del combustible. El suministro de combustible al motor se puede detener mediante válvulas de corte, bien al pulsar el botón Engine Fire o mediante el interruptor de control. Entonces, si tengo fuego en un avión, en un motor, aprieto la válvula de corte y le corto el paso de combustible. Proceso de transferencia automática de combustible desde el depósito central a los interiores si está pulsado el botón de la bomba de depósito central. Hay una transferencia automática de combustible desde el depósito central a los depósitos interiores. ¿Sí? La transferencia se realiza a través de las válvulas de entrada inlet valve. Las bombas centrales se sitúan en off, la bomba de forma automática cuando se va haciendo. Bien. ¿Qué es lo que hace este sistema? Ya lo vamos a ver más adelante. Transfiere combustible desde el tanque central hacia los tanques estos, ¿sí? Tanques internos. Y también se manda combustible desde los tanques externos hacia estos tanques. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Proceso de transferencia automática de combustible de los depósitos exteriores a los interiores es por gravedad. O sea, de los exteriores a los interiores es por gravedad. ¿Sí? Desde el central a los interiores es por bomba. Cuando tenemos la transferencia por gravedad, se da hasta que haya, dice, en condición necesaria, que los depósitos central y de compensación estén vacíos y que haya menos de 4.500 kilogramos en uno u otro depósito interior. O sea que solamente vamos a mandar combustible desde acá afuera hacia adentro cuando acá está vacío, cuando el centro está vacío, cuando la cola está vacío y cuando alguno de estos tiene menos de 4.500 kilos. ¿Por qué se busca mantener cargadas las punteras? Para compensar con fuerza de peso la fuerza aerodinámica y evitar que se estén flexionando en exceso las alas. Bien. Dice, el combustible que se carga a bordo se almacena en 6 depósitos, 2 exteriores, 2 interiores, uno central y uno de compensación. A través del depósito de compensación se gestiona de forma activa el centro de gravedad del avión, eso ya lo hablamos. Se llama función de control activo. Cada secuencia óptima de consumo de depósito. Dice, el peso del combustible en los depósitos exteriores e interiores origina un momento flector en el ala, contrario al que produce la carga de sustentación, como ya mencioné. De esta forma se alivian los esfuerzos de trabajo del material que forma el cajón de la estructura del ala. Entonces, con esto, o sea, manteniendo cargada la estructura del ala, evitamos que se flexione y reducimos la fatiga, ¿no es cierto?, del material. Acuérdense que es aluminio y el aluminio se va fatigando a medida que se lo va flexionando. Bueno, acá les dice las capacidades de los tanques. Dice en total tiene 108.831 kilogramos de combustible. O sea, para la densidad del combustible 0,785 serían 138.638 litros. ¿Sí? Un avión grande.
Y acá está el diagrama, con un poquito más de dibujito. ¿Sí? Depósitos de ventilación, están acá en la punta, en la punta están los depósitos de ventilación. Y se encuentran situados en el extremo del ala y el lado derecho del estabilizador horizontal. Entonces, también tenemos el estabilizador horizontal. Además de las funciones generales que hemos visto con anterioridad, hay que añadir las siguientes. Prevenir el aumento excesivo de presión en los depósitos. Claro, en el caso de dejar el avión al sol, entonces puede aliviar presión por ahí. Y dice, el sistema de ventilación asegura la existencia en depósitos de presión atmosférica en todas las condiciones. Alimentación. Dice, el combustible se suministra a los motores desde los depósitos interiores, como ya dije. ¿Sí? En cada uno de ellos hay 2 bombas sumergidas y otras 2 en esperas, para el caso de la presión. Las bombas envían el combustible del colector de alimentación cruzada. Bien, la posición normal de la válvula es cerrada. La de alimentación cruzada, la normal, es cerrada, de manera que en conjunto dividen el sistema en 4 partes independientes. La apertura selectiva de una o más válvulas de alimentación cruzada permite alimentar cualquier motor desde cualquier bomba, como ya dijimos, pero siempre desde los depósitos interiores. La secuencia de gasto es la siguiente. En primer lugar, se consume combustible del depósito central que descarga en los depósitos interiores. O sea que yo, a medida que voy consumiendo de los interiores de los motores, le voy transfiriendo desde el central. Y en segundo lugar, se consume combustible desde los depósitos interiores, ¿sí? Pero hasta que alcanzan el nivel correspondiente a 3.500 kilos de combustible. El siguiente depósito es el de compensación, que empieza a transferir combustible a los depósitos interiores. ¿Sí? Y por último, los depósitos exteriores descargan automáticamente el combustible por gravedad en los depósitos interiores. O sea que primero el central, después de los interiores, cuando llegan a 3.500 kilos le mandamos desde la cola y por último vamos metiendo a los interiores desde los exteriores. ¿Sí? La alimentación de la PU se alimenta desde el colector del motor 2, desde el depósito interior izquierdo, y otra línea de la bomba posterior que soluciona el combustible del depósito de compensación. ¿Sí? Esta línea de abastecimiento es restrictiva y está sujeta a diversas condiciones operativas. ¿Sí? Lanzamiento de combustible. Dice la tripulación. Si en caso necesario se puede lanzar combustible exterior según un régimen aproximado de 1.000 kilos por minuto, sin más que pulsar un botón, el botón Jetson, situado en el panel de control. Bien. Dice, el combustible se lanza de forma simultánea de los depósitos interiores y central hasta que se cumple la primera de las condiciones cíclicas. La tripulación detiene la eyección, el nivel de combustible llega a la cantidad que debe permanecer a bordo, conforme a la opción seleccionada en el sistema de gestión de vuelo, o se alcanza el nivel mínimo no alcanzable. Está extremadamente prohibido lanzar combustible por cuestiones ecológicas, así que queda reservado para casos extremadamente límites, ¿sí? El lanzamiento de combustible. Bien. Bueno, hasta acá llega todo lo de combustible. Vamos a parar un segundo y vamos a charlar de cómo fue el trabajito del año pasado, el práctico del año pasado. A ver. Vamos a presentar un ratito. El sistema de combustible, el trabajo práctico del año pasado. Dice, se los leo. Dice, selecciona una aeronave bimotor de tamaño mediano y diseña un sistema de combustible suplementario capaz de incrementar la capacidad de combustible de la aeronave entre un 15 y un 20%. Se deberán indicar el tamaño y la ubicación del tanque de combustible suplementario, o de los tanques, en el caso de que sean más de uno, el tipo de construcción del tanque, como también todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, o sea, bombas, válvulas, filtros, líneas de combustible, etc. Se deberá presentar un esquema del sistema de combustible de la aeronave con el sistema suplementario agregado, más un dibujo donde se indique la posición del tanque suplementario en la aeronave, ¿cierto? Además deberá incluir la descripción del funcionamiento del sistema suplementario. Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Agarrar un avión bimotor mediano y agregarle un tanque en alguna parte.
un tanque o 2 tanques para aumentar la capacidad entre un 15 y un 20%. Y tenían que explicar cómo funcionaba eso, ¿sí? Es muy probable que sea algo parecido, no igual, pero algo parecido a lo que tengan que hacer esto. No es un trabajo complicado, tienen que buscar un avión y ver cómo hacer para modificar de acuerdo a lo que le pidamos que modifique, ¿sí? Yo ni bien esté listo, redactado, yo les voy a avisar, como les dije, muy probable va a ser para la próxima clase que tengan conmigo, ¿sí? La fecha de entrega será a las 2 semanas posteriores a la fecha en que yo se lo envíe, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? No, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a seguir, como ya dijimos, con lo que es sistemas eléctricos. Entonces, sistema eléctrico. Bien. Vamos rápido porque el sistema eléctrico es bastante más largo que el sistema de combustible. Y mejor ganar tiempo ahora que todavía tenemos. En este apunte lo tienen, ¿sí? Está bastante completo el apunte. Todos los años le agrego algo, ¿sí? Y empieza hablando un poquito de los orígenes ¿sí? Del sistema eléctrico, ¿sí? Ustedes tienen que tener presente que el sistema eléctrico, o sea, la función es alimentar a todos los dispositivos eléctricos de la era, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez hay más componentes eléctricos, ¿sí? Cada vez hay más electrónica, cada vez hay más entretenimiento electrónico, cada vez hay más sistemas actuadores electrónicos, eléctricos, ¿sí? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la demanda de potencia eléctrica en las aeronaves se va incrementando, ¿sí? Hoy en día, el avión que más demanda tiene es el Dreamliner de Boeing, ¿sí? El 787 tiene una potencia de generación eléctrica que es descomunal. Vamos a ver un poquito. Cuando arrancaron los aviones, los primeros aviones usaban una batería de 12, ¿sí? Daba muy poquita potencia y algunos ni siquiera usaban batería, simplemente usaban un dínamo que se movía con una turbinita, ¿sí? Se arrancó con 12, después se pasó a 24 voltios, después se fue evolucionando hasta los 28 voltios. Pero después se hizo evidente de que hacía falta más potencia, entonces se empezó a utilizar corriente alterna. Y bueno, aquí tienen un gráfico donde les cuento un poquito la historia, pero a partir del 60, ¿sí? A partir de los años 60, sobre lo que es la capacidad de generación de potencia eléctrica de las aeronaves. Fíjense, miren, un 737 anda en el orden de los 150 kilovolt. El A300, el doble. El 747 ya está casi en los 600 kilovolt. El A380 anda por arriba de los 800 volantes. Y miren lo que les decía, el 787 de la Boeing anda en los 1400 kilovolt, o sea, una guasada, ¿sí? Casi duplica la A380. Eso es porque el 787 incorpora muchísimos dispositivos actuadores eléctricos. Está reemplazando, la electricidad está reemplazando la hidráulica. Eso es lo que está pasando. Entonces, todo lo que se movía con potencia hidráulica ahora se lo está moviendo con potencia eléctrica. La ventaja que tiene es que
los amplificadores son más pequeños, los cables son más livianos que las líneas de combustible, no tenemos aceite dando vuelta, entonces por eso se está reemplazando cada vez más los mecanismos hidráulicos con eléctricos. El problema es que tenemos que generar esa potencia, ¿sí? Entonces tenemos que poner generadores potentes. Dice, aspectos generales, bueno, es un sistema de elevada complejidad en el que intervienen muchos sistemas igualmente complejos como el eléctrico, neumático, hidráulico. Están estrechamente relacionados, ¿sí? Bueno, ahí les cuento un poquito. Y vamos a ver. Acá, bueno, lo vamos a ver siempre desde el punto de vista del sistema de aviación comercial, ¿no? Antes hablábamos un poquito también del sistema militar, pero como el de comerciales abarca mucho más campo de aplicación para la salida laboral nuestra, nos quedamos en este. Sí, el otro es un poquito más sencillo, tiene sus particularidades, pero este es el que más vamos a ver. Entonces, el sistema eléctrico se divide en lo que es la parte de generación de potencia, lo que es transformación y distribución de la potencia, ¿sí? Y lo que es el consumo de la potencia. Los generadores por un lado, los sistemas de transformación y distribución por otro, y protección ahí adentro, y los sistemas de consumo, los sistemas consumidores de potencia. ¿Sí? Vamos a ver que el sistema de generación, por ejemplo, la generación se lleva a cabo por diferentes unidades instaladas en el avión, como son los generadores principales, vamos a tener siempre generadores principales, generadores auxiliares, la GPU, que es la unidad de potencia en tierra, tenemos la unidad auxiliar de vuelo, que es la APU, ¿sí? Y también tenemos sistemas de generación de emergencia, ¿sí? Que pueden ser baterías, generadores de emergencia, pueden ser las RAT, o las turbinitas que son movidas por el aire. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Dice, debido a la gran variedad de equipos a bordo de un avión, en muchos casos no trabajan al mismo nivel de tensión, necesitamos distintos niveles de tensión. Entonces, ahí también tenemos que, además de generar la potencia, tenemos que transformarla para que pueda ser consumida, ¿sí? Tenemos equipos que consumen en alterna, tenemos equipos que consumen en continua, tenemos equipos que consumen en alterna pero en bajo voltaje, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos el sistema de distribución, que el sistema de distribución se divide en dos bloques siempre. Tenemos la distribución primaria y la secundaria, ¿sí? Entonces tenemos la distribución, vamos a ver, dibujitos para que tengan una idea. Sistema de generación, APU, esto ya es en la aeronave. Tenemos la APU, GPU, que es la que se conecta desde tierra, generador 1, generador 2, que van a los motores, generador de emergencia y batería. Esto sería la generación. Y después tenemos la distribución, donde tenemos la distribución primaria y la distribución secundaria. ¿Sí? Dice, el sistema de distribución se puede dividir en dos bloques, distribución primaria y distribución secundaria. Ambas cuentan con los equipos necesarios para la distribución, como barras colectoras, dispositivos de protección, elementos de conmutación y conductores. ¿Sí? Las barras colectoras son los grandes conductores de carga, ¿sí? A los cuales yo voy conectando los distintos dispositivos. ¿Sí? Son barras, ¿sí? Literalmente son barras de cobre que van, en algunos casos son conductores, pero en muchos casos son barras de cobre donde voy conectando los distintos consumidores. ¿Sí? Dice, la distribución primaria constituye el primer enlace entre el sistema de generación y el resto del sistema eléctrico, incluyendo algunas cargas de gran consumo que se alimentan de la corriente alterna. O sea, la distribución primaria vincula los generadores con toda la distribución de la aeronave, pero hay algunas cargas grandes que se alimentan directamente de la distribución primaria en alta. ¿Sí? Dice, la distribución secundaria está formada por los circuitos de corriente alterna y continua
alimentados de diferentes barras de distribución. Estas barras reciben energía directamente de las barras de distribución primaria o a través de las unidades de transformación y conversión. Unidades de transformación y conversión son los transformadores, ¿sí? Entonces tenemos los generadores, las unidades de control de generación, que me van a controlar los generadores, y después tenemos la barra de distribución primaria, que es esta grande, alterna, que manda alimentación a barras de distribución de corriente alterna, que son de distribución secundaria, y barras de distribución de corriente continua. Fíjense, la batería también entra acá. Ya vamos a ver cómo entra la batería. ¿Sí? Y siempre vamos a tener entre medio unidades de conmutación, unidades de control. Después vamos a las cargas. ¿Sí? Vamos a tener cargas de corriente continua y cargas de corriente alterna. Bien, dice, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico es necesario incorporar dispositivos encargados de controlar y monitorizar el estado y funcionamiento tanto de los equipos de generación como los diferentes contactores y relés de distribución. Esto es a modo de tener una idea. En realidad es bastante más complejo el circuito y esa complejidad se manipula mediante contactores, ¿sí? Que pueden ser manuales o automáticos. Ahora vamos a ver. Dice, para el control y monitorizado de los generadores se instalan los GCU, que son los Generator Control Units, ¿sí? Las unidades de control de los generadores. Y para el sistema de distribución tenemos los BPCU o los SMU, que son los Boost Power Control Unit, los BPCU, o los Electrical Contactor Management Unit, ¿sí? Ambos equipos suelen trabajar de forma conjunta para conseguir que el sistema eléctrico trabaje de forma autónoma. Finalmente, el objetivo último del sistema eléctrico es proporcionar energía eléctrica a las diferentes cargas eléctricas instaladas en el avión, como pueden ser sistemas esenciales, accionamientos eléctricos, motores eléctricos, bombas. Los sistemas esenciales del avión son los que garantizan el correcto funcionamiento en vuelo, ¿sí? Y los sistemas de seguridad, por ejemplo, sistemas de control de motores, ¿sí? Sistemas de control de oxígeno, etc. También la iluminación y confort en la zona de cabina, los sistemas de entretenimiento de pasajeros, cocina, ¿sí? Todo eso tenemos que alimentar. En el caso de un avión de guerra, tenemos también, además, las armas, sistemas de defensa, y un montón de otras cosas. No lo vamos a ver. Vamos a ver que hay estos niveles de energía que tenemos que poder disponer dentro de la aeronave. Tienen que ser confiables y tienen que ajustarse a márgenes muy estrechos de variación de magnitud. Eso está estipulado por norma y el sistema tiene que ser muy eficiente. Bueno, acá les cuenta, bueno, que primero usaban los primeros sistemas eléctricos usaban 12 volts, después pasaron a 24, después de 24 a 28. Actualmente, en corriente continua, sí es 28. O sea, la estándar en corriente continua actualmente es 28. ¿Sí? La corriente continua hoy en día se usa en aviones más chicos, ¿sí? Y ya la generación en corriente continua, hay pocas aeronaves, ¿sí? Que generan en corriente continua. Lo que se hace generalmente es generar en alterna y pasar a continua si es que voy a usar continua exclusivamente. Dice, en la actualidad, los equipos a bordo del avión se alimentan tanto de corriente continua como de corriente alterna en función de los requerimientos del carga. Es por eso que la generación de aviación comercial en forma de corriente alterna será necesario disponer de los dispositivos adecuados como convertidores continua o rectificadores transformadores corriente alterna continua. ¿Sí? El estándar hoy en día está cambiando, ¿sí? Pero lo más común es generar corriente alterna 115 trifásica, ¿sí? Alterna trifásica, 115 volt entre fase y neutro, 200 volt entre fase, ¿sí? Alterna, por supuesto, con 400 Hz de frecuencia. Eso es lo que se genera, es lo más normal, pero eso está evolucionando y está cambiando. Para que tengan una idea, hoy en día pueden aparecer sistemas de corriente alterna de 230 a 400 volt y corrientes continuas de más o menos 270 voltios. Continua, es decir,
una línea más o una línea menos. ¿Sí? Fíjense, acá lo van a ver más clarito. Este está a partir de los 60. ¿Sí? En los años 60 tenían los continuos de 28 volts, ¿sí? Los sistemas de frecuencia fija, 115 volts, corriente alterna, 400 Hz, en paralelo, en el caso de que haya más de un sistema de generación, o si hay un solo sistema de generación, 115 volts, 400 Hz, también fija. Pero eso fue evolucionando y alrededor de los años 90 empezaron a aparecer los sistemas de frecuencia variable. Frecuencia variable, pero voltaje fijo en 115. Después ya empezó a aparecer la corriente alterna de frecuencia variable, pero con 230 voltios. Y ahora, al último, ya se le agregó lo que es la continua más menos de 270 voltios, o sea, un delta entre las dos fases de continua de 540 voltios. La tendencia de aumentar el voltaje se explica porque cuando nosotros aumentamos el voltaje, reducimos los cables, la sección de los cables, ¿sí? Entonces, al reducir la sección de los cables, estamos ganando en lo que es peso de la aeronave, ¿sí? Estamos ahorrando peso. ¿Por qué se genera en 400 Hz? Porque al trabajar con frecuencias altas, es decir, nosotros estamos acostumbrados a los 50 Hz, ¿sí? Pero si generamos a mayor frecuencia, nosotros podemos obtener, o sea, podemos usar dispositivos de generación más chicos, ¿sí? Entonces, más chicos, más livianos. Entonces, nos conviene generar alta frecuencia. El problema es que para transmitir las señales, cuando nos vamos a las altas frecuencias, empezamos a tener problemas con los efectos de piel, que se llama, o skin effect, en los conductores, que lo que hacen es reducir la selección efectiva de pasaje de electricidad. Pero bueno, como no son tan grandes las distancias, todavía se justifica aumentar la frecuencia. Dice, el objetivo principal de este aumento en la tensión es reducir la corriente que soportan los sistemas eléctricos. En consecuencia, permite reducir la sección del conductor y el volumen y el peso del mismo. Como veremos durante todo el estudio, el ahorro de peso es un aspecto crucial en el diseño y fabricación de los componentes eléctricos y electrónicos de la avión. Por ejemplo, dice, el ahorro de 1 kilogramo en equipos supone un ahorro adicional en la estructura y motores del avión de unos 600 gramos. Es decir, que nos estamos ahorrando 1,6 kilogramos en peso del avión, lo que genera una reducción de combustible y, por supuesto, bajan los costos operativos, ¿sí? Si el aumento del nivel de tensión también tiene asociado una serie de desventajas, problemas. Claro, cuando nosotros aumentamos la tensión empezamos a tener problemas de descargas, ¿sí? Pueden fallar las extensiones de los cables, ¿sí? Podemos tener problemas de arco, si generan descargas, ¿sí? O efecto corona. Ese otro aspecto a tener en cuenta es la integración entre los niveles de tensión a los arquitectores y equipos existentes, lo que provoca la necesidad de disponer múltiples niveles de tensión para alimentar todas las cargas a bordo y mayor cantidad de equipos de conversión que aumentan la complejidad del sistema. Bueno, sí. Que si tenemos más tensión en la generación, después la tenemos que convertir hacia abajo en los sistemas que tenemos que alimentar. Dice, el 787 dice, cuenta con un sistema formado por 4 niveles de tensión, 230 de alterna, 115 de alterna, 28 de continua y 270 más menos de continua. Dice, bueno, hay una norma que regula cómo opera el sistema y en esa norma nos define los tipos de operaciones normales, anormales y de emergencia en función de cómo varía la tensión de generación, ¿sí? Eso es a modo informativo, no hace falta que se lo sepan de memoria, simplemente está ahí para que lo sepan, para que lo lean, ¿sí? Que yo además de generar tensión, tengo que generarla con una determinada calidad, ¿sí? Para que el sistema sea operativo de acuerdo a la norma. Bueno, ahí están entonces las distintas normas, ¿sí? Bueno, acá le un poquito de la gestión de alta frecuencia, como ya dijimos.
Acá, bueno, además de tener problemas, o sea, generar alta frecuencia, además de generar el problema ese de reducción del área efectiva, también nos genera pérdida de potencia porque se irradia energía de forma electromagnética, ¿no es cierto? Así que lo saben. Y dice, a pesar de que la frecuencia estándar es de 400 Hz, está instalada en la mayoría de la aviación comercial, en los últimos años se han desarrollado sistemas que operan con frecuencias variables, que van entre los 380 y los 800 Hz. Entonces vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver. ¿Cómo funciona? Bueno, te los leo rápido. Vamos a ver cómo funciona un generador de alternancia. ¿Sí? El sistema de generación es encargado de generar potencia, la generación de energía eléctrica en los aviones comerciales se realiza principalmente con corriente alterna, ya lo vimos. La continua se resuelve únicamente para pequeñas aeronaves. ¿Sí? En un avión, la potencia eléctrica en corriente alterna se puede obtener mediante los generadores principales, como mencionamos, los auxiliares, los generadores de emergencia y los generadores de backup. Cada sistema, el uso de cada sistema dependerá del estado de operación en el que se encuentre el aeronave. Todos los sistemas se detallan a lo largo del cambio. Entonces, sistema de generación de corriente alta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver directamente los generadores principales. Vamos a ver cómo funciona un generador de corriente alterna en una aeronave moderna. Una aeronave actual. En realidad, el generador, son tres generadores juntos. ¿Sí? Van a tener un sistema, un generador de imanes permanente y dos generadores de excitación. ¿Cómo funciona esto? El generador va acoplado a la caja de engranajes que va al eje del motor, ¿cierto? Eso ya lo saben. Ese eje lo que hace es mover al mismo tiempo un estator de imán permanente, un rotor de excitación y un rotor de potencia. Ese estator de imán, ese rotor de imán permanente lo que hace es inducir, en un bobinado que acá afuera no está, inducir una corriente alterna, ¿sí? Que se le regula, ¿no? Se le convierte en continua, ¿sí? Y se la usa para alimentar con continua un estator de excitación que se usa para excitar un rotor que está montado sobre el eje, ¿sí? Que a su vez se usa para generar una corriente continua también, que se convierte acá en continua, que me va a ayudar, que me va a generar la excitación del rotor de potencia, del rotor principal. El rotor principal es esto que tenemos acá a la izquierda. Tiene el estator y el rotor, que el rotor está siendo alimentado por este generador de excitación. Ahora bien, como este generador de excitación yo lo estoy controlando a través de este sistema de control, estoy controlando la excitación de esto desde afuera, yo estoy controlando indirectamente lo que estoy excitando al de potencia. ¿Lo ven a eso? Entonces, si yo estoy monitoreando la salida de la potencia y veo que el voltaje está bajando, lo que le tengo que decir a este es, mándale más corriente a este para que me genere un campo más intenso acá adentro, para que yo pueda mandar más corriente a este otro que está acá, este rotor de potencia que está acá, para que me genere mayor tensión en esto que está saliendo por acá. ¿Sí? Eso es lo que es. Son tres etapas de generación que se van, es como una cascada. Acá genera un poquito que me permite generar la corriente esta que está acá adentro, que me permite generar la potencia que está acá afuera. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Por qué es así esto? Porque de esta forma
yo me evito poner escobillas. Si yo quisiera poner escobillas, me saco esto de encima y directamente uso las escobillas para excitar esto, desde acá afuera con esto. Pero tengo que hacerle mantenimiento a las escobillas, ¿sí? Entonces, si no quiero tener escobillas, directamente pongo este tanto de excitación, que es más chico que este, que es el de potencia, y lo uso para alimentar el de potencia. Y lo controlo desde afuera. Acá adentro lo único que hay es un rectificador, un puente de diodo que se usa para rectificar y mandar corriente continua al rotor de potencia, ¿sí? Bueno, acá está explicado. Controlando esto, controlando esta corriente que mando acá, yo controlo siempre tener acá el voltaje que necesito. Las principales ventajas del uso del alternador son, bueno, transmisión de potencia, para una misma potencia demanda, el nivel de corriente circulando por el conductor se reduce, por lo que estos pueden ser de menor selección. Facilidad de construcción y mantenimiento, ¿sí? Como no tiene contactos móviles, no tiene ni anillos ni escobillas, ¿sí? Mucho más fácil de construir y de tener. Y altas RPM, el alternador puede mantener una potencia similar a bajas RPM, puede mantener una potencia similar a altas RPM. Bien. Vamos a ver los métodos de generación de corriente. Vamos a ver, vamos a ir a un dibujito primero. A ver. Está más adelante. Fíjense. Estos son los distintos. Hay tres métodos básicos, o sea, puede haber más, ¿no? Pero lo básico son estos tres métodos, ¿sí? De generación de corriente. Tenemos acá arriba tenemos, por supuesto, los generadores. Tenemos este método de generación, que es 115 volt, 400 Hz, frecuencia fija, es un método mecánico. Ya lo vamos a ver. Este es el más viejo. Mecánicamente lo que hace es mantener fija la frecuencia. Este que está acá es un método de generación que genera en frecuencia variable, pero la transforma a frecuencia fija. Este es el sistema que se conoce como DC-Link. Y por último tenemos este otro que es con frecuencia variable directamente. No hay ningún DC-Link. Acá no hay ningún regulador de frecuencia. O sea, se dividen los tres sistemas en función de cómo regulan la frecuencia o si directamente no regulan la frecuencia. ¿Sí? Volvamos para atrás. A ver este que dice... Bueno, vamos para atrás. Un poquito, dice los alternadores son métodos de generación constante, ¿no? Entonces los alternadores son accionados por los motores principales, los cuales no giran a una velocidad constante, ¿no? Porque varían en función del régimen de operación que tengan los motores, ¿sí? Entonces dice, existen algunos dispositivos a bordo, como elementos luminosos que funcionan, que no necesitan frecuencia constante para su funcionamiento, pero hay otros equipos que sí. Hay equipos electrónicos que requieren frecuencia estable y además también hay accionamientos que también requieren frecuencias extra, ¿sí? Dice en la actualidad la aviación comercial emplea tres métodos de generación de corriente alta: generación a velocidad constante y frecuencia constante, generación a velocidad variable y frecuencia constante, y generación a frecuencia variable. Dice, los dos primeros métodos proporcionan una señal de frecuencia constante que se obtienen bien actuando sobre la velocidad de giro del alternador mediante la unidad CSD, vamos a ver qué es, o regulando la señal de salida del alternador mediante dispositivos electrónicos.
En el caso de la generación de frecuencia variable, la frecuencia tan solo se controla para que se mantenga entre unos márgenes de estado. Este CSD es un dispositivo mecánico, se conoce como Constant Speed Drive. ¿Sí? Acá está, drive, perdón. El CSD dice una unidad de arrastre constante y se instala entre el motor de arrastre y el alternador. La misión principal es la de proporcionar al rotor del alternador una velocidad de giro constante independientemente de las revoluciones al girar el motor principal. Es un dispositivo diferencial que se encargará de aportar o restar revoluciones de giro para que la entrada del alternador reciba un régimen de giro constante. Esto es un CSD. En realidad esto es un IDG. Vamos a ver qué es el IDG. Miren lo que es mecánicamente, ¿no? O sea, nosotros necesitamos tener algo mecánico que me regule la salida de vuelta que yo le mando al alternador. Este es el alternador. Dice, los IDG son elementos con un elevado coste de mantenimiento, fíjense. Bueno, IDG es porque está integrado, dice Integrated Drive Generator, o sea, integra el generador con el CSD. Está todo integrado acá. Está la unidad de control de velocidad y el alternador todo juntito. Los IDG son elementos de elevado coste de mantenimiento ya que se basan en sistemas hidráulicos, mecánicos que necesitan revisiones continuas, pero que siempre han dado muy buen resultado en aplicaciones aeronáuticas. Hay muy pocos fabricantes de estos dispositivos. Este es de un 747. La otra alternativa, ¿cuál es? Velocidad variable, frecuencia constante. O sea, genero velocidad variable y mediante un dispositivo electrónico lo convierto en frecuencia constante. Esto se conoce como DC-Link. ¿Por qué DC-Link? Porque para poder pasar de la frecuencia variable a la frecuencia constante, entre medio tengo que pasar la frecuencia continua. ¿Sí? Dice, esta configuración está basada en alternadores de imanes permanentes, solidarios a motores principales del avión. La señal que generan no está regulada en tensión ni en frecuencia. Y el tratamiento de la misma se produce después de la generación. En un primer paso, la señal obtenida se hace pasar a través de un rectificador formado por un puente de rectificadores de donde completo. O sea, convierto la trifásica a continua a través de un puente rectificador. De este modo se obtiene la señal de corriente continua y luego a continuación se sigue una etapa de inversión que se logra a través de tiristores, dando como resultado una señal. Es un inversor. Es lo mismo que hacen los sistemas de inversores domésticos que usan para alimentar los equipos, los motores, por ejemplo, a través de baterías. Yo tengo un banco de baterías que pueden estar conectados a paneles solares y quieren alimentar el motor de una heladera. O no, el motor de un ventilador, por ejemplo. Entonces, lo que tienen que hacer es convertir esa señal de continua, o sea, esa onda, esa alimentación de continua aportada por las baterías o por los paneles, en alterna. ¿Cómo la obtienen esa alterna? A través de un inversor. ¿Sí? Hay dos tipos de inversores, mecánicos y estáticos. ¿Sí? En los aviones modernos se usan los inversores estáticos. Los mecánicos se usaban en los aviones viejos para convertir la corriente continua de las baterías en corriente alterna en caso de emergencia, operando solo con baterías. ¿Sí? Pero no es el caso. Entonces, generamos una alterna a frecuencia variable y voltaje variable, la rectificamos y después usamos un inversor estático para convertir esa continua que obtuvimos después del rectificador en una alterna regulada en frecuencia y en voltaje. Hay un dispositivo, ¿sí? Se conoce como ciclo convertidor, que se usa con fines militares. Yo acá lo pongo a modo de ejemplo, que es como un alternador que tiene muchas fases, dice entre 6 y 9 fases. Entonces lo que hace es obtener un sistema polifásico que genera a frecuencias de 800 Hz o superior. Y después lo que hace es electrónicamente ir conmutando entre una fase y otra en función de cómo van evolucionando esas fases para lograr la salida
una frecuencia estable. Es un comentario. Está bueno que lo sepan esto porque existe y es muy interesante este dispositivo, pero no vamos a ver mucho detalle de este dispositivo. Bueno, y por último está la generación en frecuencia variable. El alternador genera señal con un rango de frecuencias entre 300 y 800 Hz en función del régimen de giro de los motores principales. Este tipo de generación es la más barata y fiable de todas las posibles generaciones, ya que no requiere ningún sistema de regulación ni la necesidad de incorporar una unidad de velocidad constante y de G, haciendo que su peso se reduzca considerablemente. Pero por otra parte está el hecho de que en el amplio espectro de frecuencias puede afectar el funcionamiento de algunas cargas como los motores de corriente alterna instalados en bombas hidráulicas. Y de lo que depende del sistema hidráulico, el sistema de combustible. En algunos casos es necesario instalar controladores en estos motores para que su funcionamiento sea el correcto. Es decir, en el caso de que yo necesito un motor que funcione a velocidad constante, lo que hago es, a ese motor le instalo localmente un dispositivo de este tipo, que me limite la frecuencia en un rango que no me dañe el dispositivo, pero como es un dispositivo en especial, el consumo es bajo, entonces ese dispositivo de regulación va a ser chiquito, ¿sí? Liviano y más fácil de reponer en caso de que se rompa. Entonces, por eso esta es la más fiable. Esto es un alternador de frecuencia variable. ¿Sí? Dice arrancador generador de frecuencia. Bueno, este está. Quedó corrida acá en la imagen. Dice unidad de control del generador. Cada generador tiene asociada una unidad de control. ¿Cuáles son las funciones de esa unidad de control? Hay que regular la tensión, la frecuencia y la intensidad de las señales generadas. Además, debe proteger al generador, proteger y controlarlo, ¿sí? Y está dedicado a proteger el conjunto del sistema cuando alguna de las variables eléctricas de la salida del generador superan o están por debajo de los límites establecidos para que el funcionamiento del sistema sea adecuado. Algunas de las perturbaciones que pueden producir son sobreexcitación, sobretensión, subtensión, sobrecarga y corriente inversa. En el caso de producirse alguna de ellas, la unidad tiene capacidad de aislar el generador controlando la apertura de su contacto y la excitación del generador. O sea, protección y control para evitar daños al generador o daños abajo, ¿sí? Daños a la instalación. Entonces, regulamos, protegemos y controlamos y además señalizamos y registramos los fallos. ¿Sí? Eso es lo que hace la GCU. Es muy importante la señalización y el registro de fallos porque yo tengo que saber que está fallando, entonces me tiene que avisar que está fallando y además tiene que quedar registrado el fallo para que yo después pueda hacer el mantenimiento o la reparación respecto. Dice, los GCU más modernos están equipados con una tecnología denominada BIT o Built-in Test, que constantemente hace un autochequeo del sistema en busca de posibles faltas o disfunciones del sistema general. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos del sistema de generación de corriente alterna. Fíjense, por ejemplo, A320, A340, B737, B747 y 67 tienen número de generadores 24242, ¿sí? Y funcionan todos con CSD y DG, o sea, todos con frecuencia fija, o sea, generación a frecuencia fija, mediante un método mecánico. Después tenemos el MD90, el B777, que usan un sistema de DC-Link, pero en el sistema de backup. Perdón, el MD, claro, en el sistema de backup. En el sistema de respaldo usan un sistema de DC-Link, ¿sí? O sea, velocidad variable, frecuencia constante. Y después tenemos el Global Express A380, que funciona con frecuencia variable entre 380 y 800, y el 7800 del Dreamliner, el A350, que funciona también con frecuencia variable entre 380 y 720.
el A380 en 115-200 y el 787 y el 350 en 230 voltios. De generación. Después la convertimos lo que nos haga falta. Y acá está el esquemita que habíamos visto antes. Entonces, constant speed drive, mecánicamente regulamos la frecuencia. DC-Link, ciclo convertidor, electrónicamente regulamos la frecuencia. Y BF, o sea, frecuencia variable, no regulamos la frecuencia, se regula, o sea, varía entre 380 y 760, más o menos en ese rango. Después tenemos el sistema de generación auxiliar, tenemos la APU, los sistemas en tierra y los sistemas de emergencia. Pero bueno, ya se está alargando mucho la clase, así que parece que vamos a cortar acá, porque lo que nos queda ver es extenso, y si seguimos, se nos va a ir mucho la clase. Dice dispositivos móviles, bueno. Vamos a ver también un poquito lo que son sistemas de emergencia y los sistemas de red. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a dejar para la clase que viene. Si cortamos un poquito. Bueno, entonces la clase que viene lo que vamos a hacer es, vamos a retomar esto, vamos a ver todo lo que nos queda del sistema eléctrico y vamos a ver también cómo va a ser el práctico sistema eléctrico y el práctico de sistema de combustible, y ahí se van a sacar todas las dudas que tienen que sacarse para poder hacer los prácticos, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con la presentación de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Por ahora no. Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces la clase que viene parcial, creo que la que sí van a tener conmigo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver los prácticos y vamos a terminar de ver esto. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de conductores y el práctico se va a basar en eso. Y no se asusten porque no es complicado. Y después en el parcial tomaremos algo más bien conceptual. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Sí? Lo que sí es importante es que para el coloquio ustedes tengan bien en claro los trabajitos prácticos que hicieron, porque yo les voy a preguntar sobre los trabajos prácticos que hicieron. ¿Sí? Parte de la nota del coloquio va a ser cómo expongan los trabajitos que hicieron. ¿Sí? La exposición es corta, no hace falta que se hagan una presentación, simplemente que me cuenten el informe ese que ustedes hagan de una página, de 2 o 3 páginas, lo que sea, sobre el trabajito práctico. ¿Sí? A algunos les tocará hablar de uno, a algunos les tocará hablar de otro. El que esté flojo en uno hablará del otro, y ¿sí? Pero es muy importante que lo hagamos porque así queda claro que todos hicieron los trabajos y que todos pudieron entender los temas. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar la grabación. Acá. Bueno, nos estamos viendo entonces en la próxima clase, ¿sí? La otra. ¿Sí? La próxima del parso. ¿Estamos? Ok, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, señora. Chao, profe, hasta luego. Todo. Hasta luego, profe. Felices Pascuas. Gracias igualmente. Gracias.